Volviendo a la noche de la legendaria batalla entre Namikaze Minato y Uzumaki Kushina vs Uchiha Fugaku y Kyuubi. A medida que el polvo del colosal conflicto se asentó sobre la otrora serena aldeana, el aire era pesado con una tensión palpable, un testimonio silencioso de la ferocidad de la batalla que había trascendido. Fue en este ambiente sombrío que Nagato, Yaiko y Konan, miembros de la Akatsuki de Amegakure, se encontraron en una misión para desentrañar los misterios de un peligroso ninjutsu que se rumorea que estaba en juego cerca. Su viaje, sin embargo, dio un giro inesperado al tropezar con dos niños pequeños, aparentemente abandonados bajo el refugio de un viejo árbol desgarrado. Nagato, un Uzumaki como la chica pelirroja y el chico rubio, sintió un vínculo instantáneo e inexplicable. A medida que se acercaban, los ojos temibles de los niños se encontraron con los suyos, y el aire era espeso con preguntas tácitas. ¿Quién eres? El chico, preguntó Naruto, su voz apenas un susurro todavía cargado de una curiosidad cautelosa mientras se colocaba delante de su hermana de forma protectora. Soy Nagato Uzumaki, se presentó Nagato suavemente, sintiendo su vulnerabilidad. Mis amigos y yo estamos investigando algunas ocurrencias inusuales en esta zona. ¿Eres del pueblo cercano? La pequeña, Himawari, se aferró a su hermano, sus ojos brillando de lágrimas indesgarradoras. No tenemos ningún hogar, murmuró. Nuestros padres, se han ido. El trío intercambió miradas, cada uno sintiendo una oleada de ira protectora por estas almas huérfanas. Yaiko se adelantó, su voz firme pero amable. Ahora estás a salvo con nosotros. Nos ocuparemos. El viaje de regreso a su base fue tranquilo, lleno de promesas tácitas y nuevas responsabilidades. Mientras viajaban, el trío se enteró del linaje de Naruto y Himawari, hijos de Kushina Uzumaki y Minato Namikaze. Esta revelación solo fortaleció su determinación de proteger a los hermanos, dadas sus propias conexiones con Jiraiya, el mentor de Minato. Al llegar a su base, el grupo, aunque inicialmente pequeño y cauteloso, abrió sus brazos a los hermanos. Yaiko, siempre cautelosa, aconsejó a los niños usar el apellido de su madre, Uzumaki, para evitar cualquier peligro innecesario que pudiera surgir del legado de su padre. Días se convirtieron en semanas, y Naruto y Himawari comenzaron a encontrar consuelo en sus nuevos alrededores. Fue durante este tiempo que Yaiko, curioso por su potencial, decidió poner a prueba sus habilidades. Esperaba calibrar sus capacidades, no solo por el bien de Akatsuki, sino también entender la mejor manera de ayudar en su crecimiento. Muéstranos lo que has aprendido de tus padres, animó Yaiko mientras estaban en el campo de entrenamiento. Los ejercicios comenzaron con control de chakra básico, pasando a jutsu más complejo. Los esfuerzos de Naruto fueron encomiables, pero fue el control y precisión de Himawari lo que realmente impresionó a Yaiko y a los demás. Las pruebas se transformaron en conversaciones más profundas y significativas sobre la ideología y las aspiraciones de Akatsuki. Yaiko habló apasionadamente sobre su misión para terminar el ciclo del odio y lograr la paz. Naruto y Himawari escucharon atentamente, poco a poco entendiendo y alineando con la causa. Creemos en un mundo donde los niños como tú no tienen que sufrir, dijo Yaiko, con los ojos ardiendo con determinación. Y para eso, necesitamos individuos fuertes y compasivos como ustedes. Los hermanos intercambiaron una mirada, un acuerdo silencioso que pasaba entre ellos. Estaban listos para abrazar este nuevo capítulo de sus vidas, bajo la dirección de Yaiko, Nagato y Konan. Estaban decididos a hacerse más fuertes, no solo para sí mismos, sino para el mundo que Akatsuki imaginó un mundo de paz. A medida que los días se convirtieron en meses, Naruto y Himawari entrenaron diligentemente, dominando nuevas técnicas y perfeccionando sus habilidades. Se convirtieron en miembros integrales de Akatsuki, su presencia un recordatorio de la pureza de la causa por la que todos lucharon, un mundo pacífico, libre de las cicatrices de la guerra y la pérdida. Mientras Naruto y Himawari viajaban con Yaiko, Konan y Nagato, el mundo más allá de los muros protectores de Konoha se desplegó ante sus ojos, revelando su naturaleza multifacética. Su viaje, bajo la guía de sus nuevos mentores, los llevó a una comprensión diferente del mundo, una llena de oscuridad y luz. Viajaron por las tierras devastadas por la guerra, presenciando las secuelas de las batallas, las cicatrices de los conflictos y el sufrimiento de los inocentes. Sin embargo, en estas penurias, Naruto y Himawari también vieron vislumbres de esperanza y resiliencia. En medio de la desesperación, se encontraron con actos de bondad, casos de personas que se ayudaban unos a otros, y historias de comunidades que se reunían para reconstruir lo que se perdía.
El mundo, a través de sus ojos, no era solo un lugar de sufrimiento, sino también de fuerza y resistencia. Yaiko, Konan y Nagato, habiendo experimentado su propia cuota de dolor y pérdida, tuvieron cuidado de mostrar a los hermanos todo el espectro de la experiencia humana. Enseñó a Naruto y a Imawari no solo sobre la crueldad y la injusticia del mundo, sino también sobre la capacidad de compasión y cambio. En este mundo, el dolor y la alegría coexisten, explicó Yaiko. Es fácil ver solo la oscuridad, pero también hay luz, por débil que sea. Nuestro objetivo es encontrar esa luz y hacerla crecer. Naruto y Imawari absorbieron estas lecciones, su cosmovisión madurando con cada nueva experiencia. Aprendieron acerca de las complejidades de la naturaleza humana, la capacidad de gran maldad y gran bien. Vieron de primera mano cómo la desesperación podía transformarse en esperanza y cómo incluso en los momentos más oscuros, había una oportunidad para el crecimiento y el cambio. Mientras continuaban sus viajes, las habilidades y la comprensión de Naruto y Imawari se profundizaron. Se volvieron más adeptos a ver los matices de cada situación, reconociendo que el cambio era posible, y a menudo, comenzó con pequeños actos de bondad. Su viaje no se trataba solo de entrenamiento físico. Era una lección de la resiliencia y el potencial del espíritu humano. En sus corazones, una resolución echaba raíces, inspirada por las enseñanzas de sus mentores. Entendieron que podían ser agentes de cambio, trayendo luz a los rincones oscuros del mundo. Aspiraban a ser ejemplos de esperanza y bondad en un mundo a menudo consumido por la desesperación y el odio. De pie en medio de las ruinas de un pueblo devastado, Naruto y Imawari encontraron las palabras que encapsularon su nuevo propósito. En este mundo, hay una presencia innegable de dolor. Es una realidad que hemos visto y sentido en cada pueblo, en todos los corazones que está cargado por la pérdida y el sufrimiento. Pero a medida que hemos viajado, como hemos escuchado las historias de aquellos que hemos conocido, hemos llegado a darnos cuenta de algo más, algo igualmente poderoso, si no más. La única lengua común verdadera de la humanidad no es el dolor, es el amor. Esta realización se nos ocurrió cuando fuimos testigos de actos de desinterés en medio de la desesperación, momentos de bondad en lugares donde la esperanza parecía perdida. Vimos extraños compartiendo su último bocado de comida, familias abriendo sus casas a los que se quedaron sin hogar, comunidades que se unían para reconstruir lo que se había perdido. Estos actos, estos momentos, hablan de un idioma mucho más antiguo y más profundo que cualquier otro, el lenguaje del amor. Es el amor que inspira a una madre a proteger a su hijo, un vecino para ayudar a otro, un extraño para ofrecer consuelo. Este amor, existe en todos nosotros, a veces enterrado profundo, a veces brillante. Es este amor el que nos da la fuerza de levantarnos después de cada caída, de curar después de cada herida, de esperar después de cada desgarro. Así que, mientras estamos aquí, en medio de los ecos de un pasado lleno de tristeza, elegimos abrazar este lenguaje de amor. Juremos ser sus oradores, sus defensores. Queremos difundir este idioma, enseñarlo, vivirlo. Nuestro viaje nos ha demostrado que si bien el dolor puede ser parte de la vida, no nos define. Lo que nos define es cómo respondemos a ella, cómo lo transformamos. Elegimos responder con amor. Elegimos transformar el dolor no en más sufrimiento, sino en comprensión, compasión y sanidad. Caminaremos por este camino, no como presagios de la desesperación, sino como portadores de esperanza. Mostraremos al mundo que incluso en sus momentos más oscuros, hay una luz que el amor puede encenderse, una luz que puede disipar las sombras del odio y el miedo. Esta es nuestra misión, nuestra promesa. Somos Naruto y Imawari Uzumaki, y seremos la voz del amor en un mundo que ha conocido demasiado dolor. Mostraremos que el amor es el verdadero lenguaje común de la humanidad, el que tiene el poder de unirse, sanar y transformar. El mundo conocerá el dolor, para que entienda el amor. En ese momento, el compromiso de Naruto y Imawari se hizo eco no solo de palabras, sino como un faro de esperanza, una promesa de una nueva era donde el amor sería la fuerza guía, llevando la luz a los rincones más oscuros, y mostrando al mundo que en medio del caos y el dolor, existe un lenguaje más profundo y unificador, el lenguaje del amor. El viaje de regreso a Konoha estuvo marcado por un fuerte silencio, cada miembro del equipo perdido en sus propios pensamientos. La reciente misión, aunque un éxito, había sido un duro recordatorio de los peligros que acechaban en las sombras del mundo shinobi. La muerte había sido un compañero constante en su batalla, una amenaza tácita que se cierne sobre ellos, subrayando su vulnerabilidad a pesar de sus habilidades y estrategias. Hinata, su habitual timidez reemplazada por una tranquila introspección, finalmente rompió el silencio. Sensei, todas nuestras misiones serán así.
Su voz era suave, teñida de una mezcla de miedo y curiosidad. Kurenai, su mirada fija en el camino por delante, agitó su cabeza suavemente. Esta era una misión mucho más difícil de lo que esperábamos. No debería haber habido un S-Rank Nukenin involucrado. Ella se detuvo, sus pensamientos revisitando brevemente los momentos desgarradores de la misión. Incluso la presencia de los dos shinobi de bajo nivel que encontramos inicialmente marcó esto como una tarea de B-Rank. Pero debido a nuestro trabajo en equipo y habilidades únicas, nos dieron luz verde. Miró hacia atrás a sus estudiantes, sus ojos sosteniendo una firme determinación. En nuestro deber, errores como estos pueden suceder, pero son muy raros. Especialmente ahora, después de lo que casi sucedió, el pueblo será mucho más cuidadoso. Hinata suspiró, un pequeño sonido de alivio que parecía aligerar el aire a su alrededor. Su expresión era reflexiva, la realidad de su profesión asentándose. Oryu, caminando ligeramente aparte del grupo, escuchó en silencio. Era consciente de cómo se desarrollarían los acontecimientos, pero la realidad de la misión había sido una llamada de atención. Su conocimiento del mundo del anime lo había llevado a subestimar a Zabuza, un error que prometió en silencio no repetir. La vida real no era como el anime. Las cosas no estaban puestas en piedra. La representación de Zabuza en la serie como un antagonista temprano no se equivocó con la debilidad en el mundo real. Esta comprensión fue un recordatorio aleccionador de que todavía tenía mucho que aprender. Mientras continuaban su viaje, el paisaje de Konoha comenzó a emerger en la distancia, una vista que trajo una sensación de familiaridad y seguridad. Los árboles imponentes y la arquitectura distintiva de la aldea de hojas ocultas fueron un marcado contraste con la agitación del país de la ola. La voz de Kurenai rompió el silencio una vez más. Recuerde, cada misión es una experiencia de aprendizaje. Nos hacemos más fuertes no solo a través del entrenamiento, sino a través de enfrentar y superar los desafíos del mundo real. Manténlos en sus mentes y corazones, para que pueda aprender de ellos. Sus palabras parecían resonar con Hinata, quien asintió de acuerdo. Entiendo, Sensei. Es solo que, es mucho para aceptar. Kurenai sonrió suavemente a su estudiante. Lo es, Hinata. Pero te manejaste bien. Todos lo hicisteis. Al acercarse a las puertas de Konoha, los guardias los saludaron con un respetuoso guiño. El pueblo era un refugio, un lugar de respiro del caos del mundo exterior. Sin embargo, Oryu sabía que esta paz era duramente ganada, mantenida por los sacrificios y la vigilancia de su shinobi. Dentro del pueblo, la vida se rompió con una normalidad cotidiana que se sintió casi surrealista después de su reciente misión. Los aldeanos recorrieron sus rutinas diarias, sin darse cuenta de los peligros que acechaban más allá de la seguridad de sus muros. Los niños jugaron en las calles, sus risas un marcado contraste con la tensión silenciosa que aún permanecía dentro del equipo. Kurenai se volvió hacia sus estudiantes, su expresión sería. El interrogatorio en la oficina de Hokage. Prepárate para informar todo en detalle. Oryu asintió, su mente ya se estaba preparando para el interrogatorio. Sabía la importancia de los detalles, tenía que decir cada decisión tomada durante la misión de una manera que nadie sospecharía de él. Desde una perspectiva externa, no era algo que alguien sospechara, pero aún así tuvo que tener cuidado mientras elegía sus palabras. Llegando a la oficina del Hokage, el equipo se presentó ante Shisui Uchiha, el cuarto Hokage. Shisui, con un comportamiento que merecía respeto, levantó la mirada del pergamino en su escritorio. Kurenai-san, acabo de leer el informe Anbu. Gran éxito. Confiscamos todos los objetos de valor de Gato, comenzó, un indicio de aprobación en su voz. Luego su expresión se volvió seria, sus penetrantes ojos conociendo a cada uno de los suyos a su vez. Pero también me enteré de la batalla en el puente. ¿Te encontraste con Zabuza antes? ¿Estoy en lo cierto? ¿Por qué elegiste continuar con la misión, o por qué no has enviado una carta de vuelta? Dime todos los detalles. Kurenai se adelantó, su postura recta y su voz firme. Hokage-sama, nuestro encuentro inicial con Zabuza fue inesperado. Era mucho más fuerte de lo que esperábamos, pero estábamos en ventaja. No conocía mis habilidades de genjutsu, y yo era capaz de atraparle. Oryu permaneció en silencio, su mirada fija en Shisui, escuchando atentamente. Kurenai continuó, sin embargo, intervino un Unternin de la niebla, llevándose a Zabuza. En ese momento creíamos que estaba muerto. Nos dimos cuenta más tarde de que era una artimaña. Los ojos de Shisui se estrecharon ligeramente ante esta revelación. ¿Y el segundo encuentro? Él impulsó, su voz tranquila pero llevando una corriente subyacente de autoridad.
Kurenai intercambió un breve vistazo con Oryu antes de responder. En el segundo encuentro, Oryu y yo nos comprometimos a Zabuza, mientras que Hinata y Shino lucharon contra otro oponente, el Unternin. Hinata intervino, su voz un poco temblorosa pero ganando confianza mientras hablaba. Waku era hábil en jutsu a base de hielo. Nos atrapó en una técnica de espejos de hielo de cristal. Fue un reto, pero nos las arreglamos para mantener el nuestro. Shino, a su manera habitual, añadió. La pelea fue un punto muerto. Nos centramos en la evasión y los contraataques, trabajando para encontrar una vacante. Shisui volvió su atención a Kurenai. ¿Y Zabuza? Kurenai dudó por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Zabuza fue cautelosa y resistente a nuestras técnicas esta vez. Aunque pudimos defender, derrotarlo estaba más allá de nuestras capacidades actuales. Sin embargo, Oryu aprovechó la situación para convencer a Zabuza de que abandonara su misión. Ya que no era primordial para nuestro objetivo principal, no perseguimos más lejos. La mirada de Shisui se quedó en Oryu, un parpadeo de intriga en sus ojos. Hola, ¿qué le dijiste a Zabuza? Oryu conoció la mirada de Shisui directamente, su voz estable y desprovista de cualquier vacilación. Simplemente señalé la inutilidad de continuar su misión, considerando los riesgos que implica. Sugerí que retirarse sería una opción más estratégica. Shisui se inclinó hacia atrás en su silla, su expresión pensativa. Persuasión estratégica. Interesante acercamiento. Se detuvo, añadió, sus decisiones en el campo eran poco convencionales, pero aseguraron el éxito de la misión sin bajas innecesarias. Buen trabajo. Shisui golpeó sus dedos sobre la mesa, su mirada cambiando entre los miembros del equipo. Pero ten cuidado en futuras misiones. Tu decisión de matar a los hermanos demonios al comienzo de la búsqueda te impidió interrogarlos. Si lo hubieras hecho, podrías haber aprendido sobre la participación de Zabuza, lo que nos habría permitido tender una trampa. Capturando uno de los 7 espadadores de la Mena y una persona con un raro Kekkei Genkai, estas son oportunidades significativas perdidas. Oryu asintió, su expresión desconcertado. En ese momento, mi prioridad era proteger el activo y mi equipo, explicó, su tono parejo y su materia de hecho. La respuesta de Shisui fue un guiño de entendimiento. Eso es encomiable, pero recuerde, el poder no es solo la capacidad de destruir. También es la libertad de elegir no matar. Admiro tu habilidad, Oryu, y confío en que te convertirás en un pilar poderoso tanto para el clan como para el pueblo. No me decepciones. Oryu se inclinó ligeramente, un gesto de respeto. Gracias por tu confianza, Okage-sama. Me esforzaré por cumplir con sus expectativas. La mirada de Shisui se mantuvo en el joven Uchiha por un momento más antes de dirigirse al equipo. Buen trabajo, equipo 8. He elevado el rango de esta misión a S. Se reflejará en sus registros, y será compensado en consecuencia. El equipo, visiblemente aliviado y agradecido, cortó. Gracias, Okage-sama. Mientras se preparaban para irse, Shisui añadió. Tienes una semana libre. Estás despedido. Kurenai-san, por favor quédate. Su tono indicaba que una conversación privada iba a seguir, una que no preocupaba al resto del equipo. Saliendo de la oficina del Hokage, el equipo se encontró de nuevo a la luz del sol de la tarde de Konoha. La normalidad del pueblo parecía casi surrealista después de la intensidad de su interrogatorio. Hinata, su expresión que aún refleja el peso de sus experiencias recientes, se volvió hacia Oryu. Oryu, ¿crees que hicimos lo correcto, dejando ir a Zabuza? La respuesta de Oryu fue medida, sus ojos escaneando el pueblo a su alrededor. En el mundo shinobi, el bien y el mal no siempre están claros. Nuestras opciones tienen consecuencias, pero hicimos lo que teníamos que hacer, dada la situación. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Caminando juntos por las bulliciosas calles de Konoha, Oryu, Hinata y Shino notó una afluencia inusual de gente de diferentes pueblos. El aire era espeso con anticipación y un toque de tensión subyacente. Oryu pensó en sí mismo. Pasamos una semana extra en la misión. Espero que no lleguemos demasiado tarde para los exámenes. Mientras navegaban entre la multitud, una repentina conmoción llamó su atención. Kankuro, vestido con su distinto atuendo titiritero y acompañado de su hermana Temari, caminaba con un aire altivo. Su expresión cambió bruscamente cuando un niño pequeño, perdido en la emoción del pueblo, se estrelló contra él. Reacando rápidamente, Kankuro agarró al niño por el cuello, levantándolo al aire. Cuidado por dónde vas, mocoso, gruñó, su voz enlazada con molestia. Hinata, testigo de la escena, dio un paso al frente con una mirada preocupada. Suelta al niño, por favor.
Fue un accidente, dijo, su voz tranquila pero firme. Kankuro, volviéndose a la cara Hinata, miró a Oryu y Shino antes de sonreír despectivamente. ¿Por qué debería hacerlo? Debería disculparse. Justo cuando Oryu estaba a punto de intervenir, una nueva voz atravesó la tensión. Como forastero, tienes muchas agallas para causar un alboroto. ¿No tienes miedo de causar un conflicto diplomático, dado que sois hijos del Kazekage? El orador fue Neji Hyuga, quien se acercó con un zancudo confiado. Oryu se sorprendió momentáneamente al ver a Neji reconocer a Kankuro y Temari de un vistazo. Neji vino a estar al lado de Hinata, inclinándose ligeramente. Hinata-sama, saludó respetuosamente. Uno de los cambios notables que Oryu había aprendido en esta realidad alterada fue el hecho de que Cloud Village nunca había enviado a nadie a secuestrar a Hinata. En la línea de tiempo original, Cloud se había atrevido a hacer tal movimiento cuando Minato ya no estaba vivo, y Sarutobi era el Hokage. Sin embargo, con la fuerza y la decisión de Minato, las cosas habían jugado diferente en esta realidad, y tal incidente nunca había ocurrido. Como resultado, el padre de Neji aún estaba vivo, una divergencia significativa con respecto a los trágicos acontecimientos de la línea de tiempo anterior. Kankuro, sorprendido por la intervención de Neji, vaciló durante un momento antes de bajar al niño. El chico, ahora libre, se escapó sin una segunda mirada. Kankuro, su orgullo ligeramente herido, se burló. Mantén tus conferencias para ti mismo, Leaf Ninja. Temari, sintiendo la creciente tensión, puso una mano en el hombro de su hermano. Vamos, Kankuro. No necesitamos problemas antes de los exámenes. Mientras se alejaban, Neji se volvió hacia Hinata. Lo manejaste bien. Es importante mantener la dignidad del pueblo, especialmente con los huéspedes alrededor. Hinata asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Gracias, gran hermano Neji. Simplemente no quería que las cosas se intensificaran. Oryu vio el intercambio en silencio. Era consciente del delicado equilibrio de poder y diplomacia que impregnaba tales interacciones, especialmente con los exámenes Chunin que reunían varias aldeas ninja. Cualquier conflicto, por pequeño que sea, podría desencadenar problemas más grandes, algo que Konoha no podría permitirse. Neji se volvió entonces hacia Oryu, su mirada mostrando un aire claro de disgusto. Uchiha, dijo, su tono fresco y distante. Oryu respondió con igual desinterés, Hyuga. Era evidente que Neji albergaba alguna forma de disgusto hacia él, pero Oryu no estaba molesto. Neji era un personaje que no despertó su interés, ni en la historia original ni en esta realidad alterada. Mientras Neji y Hinata intercambiaban algunas palabras más, los pensamientos de Oryu iban a la deriva en otra parte. Las circunstancias alteradas de este mundo le hicieron reflexionar sobre los movimientos de varios jugadores, particularmente Orochimaru. En el anime original, Orochimaru había explotado el debilitado estado de Konoha, orquestando una batalla con la ayuda de la aldea de arena para lograr sus metas siniestras. Pero ahora, con Shisui como Hokage y el clan Uchiha no solo sobreviviendo sino prosperando, la dinámica era completamente diferente. Oryu reflexionó sobre la posibilidad de que Orochimaru hiciera un movimiento durante los exámenes de Chunin, pero algo se sintió apagado. Con el poder de la Uchiha en su apogeo, parecía poco probable que Orochimaru se arriesgara a una confrontación directa. Sus pensamientos se centraron entonces en la presencia de los hijos de Kazekage en Konoha. Fue una decisión inusual. Tradicionalmente, los pueblos no enviaban a su genin clave, especialmente aquellos con linaje significativo, a los exámenes celebrados en otras aldeas. Los riesgos eran demasiado altos, tanto en términos de perder valioso shinobi como de revelar sus habilidades ocultas. Pero aquí estaban Kankuro y Temari, caminando libremente en Konoha. Rasa, la Kazekage, tenía un motivo oculto, no era simplemente un gesto de buena voluntad. Mientras caminaban por la aldea, los ojos de Oryu escanearon los alrededores, observando la afluencia de ninja de otros pueblos. Los exámenes Chunin eran un momento de mayor vigilancia, donde la línea entre amigo y enemigo podía desdibujarse en medio del fervor competitivo. Neji, después de una breve conversación con Hinata, asintió hacia Oryu y Shino antes de partir. Sus pasos fueron medidos, la confianza de un Hyuga evidente en su marcha. Hinata lo vio salir, un pequeño suspiro escapando de sus labios. El gran hermano Neji siempre ha sido estricto, dijo, dándose la vuelta a Oryu y Shino. Shino ajustó sus gafas, su voz tranquila mientras hablaba. Las habilidades de Neji son formidables. Su rigor es un reflejo de su compromiso con su clan y sus deberes. Oryu asintió, reconociendo la observación de Shino. Verdadero.
Las habilidades y el orgullo de los clanes a menudo dan forma a la perspectiva de uno. Pero a veces, también pueden cegarte a otras posibilidades. El trío continuó su caminata por Konoha, el pueblo ahora una colmena de actividad, mientras los preparativos para los exámenes Chunin estaban en pleno apogeo. Oryu no pudo evitar pensar en los exámenes inminentes. No eran solo una prueba de habilidad, sino un escaparate de potencial y poder. Para él, fue otro paso en su camino, otra búsqueda a emprender. Al acercarse a sus respectivas casas, Hinata se dirigió a Oryu y Shino. Les veo a los dos en el entrenamiento de mañana. Su pregunta fue recibida con guiños de ambos. Mientras Hinata se alejaba, una nueva determinación en sus pasos. Shino, en su característico silencio, se despidió de Oryu antes de desaparecer, dejando a Oryu solo con sus pensamientos. Pasando por el distrito de Uchiha, los pasos de Oryu se ralentizaron gradualmente a medida que se acercaba a su casa. El entorno familiar ofrecía un sentido de consuelo, un marcado contraste con el reciente caos de su misión. Se detuvo en su puerta, sintiendo el peso del viaje finalmente asentándose. Su cuerpo dolía, un testimonio silencioso del esfuerzo físico y mental de los últimos días. Adentro, la tranquilidad de su casa lo envolvió. Se movió para sentarse en el suelo, la espalda contra la pared, cerrando los ojos por un momento. La quietud era un indulto bienvenido, una oportunidad para reunir sus pensamientos y reflexionar. Abriendo los ojos, Oryu metió la mano en su inventario, recuperando una pequeña caja. No era de apariencia, sin embargo, lo que contenía era cualquier cosa menos ordinario. En su interior yacía una sola píldora, la píldora purificación de la sangre, una recompensa de la World Quest. Esta pequeña píldora, aparentemente intrascendente en su sencillez, mantuvo la promesa de mejorar su linaje de Uchiha a un potencial más alto. Oryu usó la habilidad observar en la píldora, su interfaz se iluminó con información. System Message. Artículo. Píldora de purificación de la línea de sangre. Efecto. Mejora los rasgos de la línea de sangre del usuario, desbloqueando el potencial latente y purificando el linaje a una mayor calidad. Efectos secundarios. Intensa tensión física y mental a medida que el cuerpo se adapta a los cambios. Sensibilidad temporal aumentada al chakra. Duración. Efecto instantáneo. El período de adaptación varía según la fisiología individual. Oryu silbó suavemente, una rara muestra de sorpresa impresionada. No está mal, murmuró, su voz baja en la quietud de la sala. El potencial de tal píldora era inmenso, especialmente para alguien como él, un Uchiha con habilidades ya formidables. Esto podría ser un cambio de juego, un salto en su viaje hacia convertirse en una fuerza poderosa en el mundo shinobi. Respirando hondo, Oryu trajo la píldora a sus labios y se la tragó. La píldora se disolvió al instante, y se preparó para los cambios que traería. Casi inmediatamente, Oryu sintió una oleada de energía corriendo por sus venas. Era una sensación abrumadora, como si se hubiera abierto una compuerta de poder dentro de él. Su cuerpo tensado, cada músculo y fibra que se tensan bajo la repentina afluencia de energía. Era como si su propio ADN estuviera siendo reescrito, cada célula zumbando con una vitalidad recién descubierta. La habitación a su alrededor parecía iluminarse, los colores más vivos, los detalles más nítidos. Oryu se dio cuenta de que sus sentidos estaban aumentando en un grado extraordinario. Podía sentir el flujo de chakra dentro de él, un río torrencial que amenazaba con desbordar sus orillas. Sus ojos, esos característicos orbes de ónice de la Uchiha, ardieron con una intensidad que se sentía a la vez estimulante y aterradora. Podía sentir el poder latente de la agitación de Sharingan, ansioso por manifestarse de maneras que nunca había experimentado antes. A medida que la ola inicial de energía disminuyó, Oryu sintió un profundo agotamiento. Su cuerpo, aún adaptándose al linaje mejorado, exigió descanso. Se inclinó hacia atrás contra la pared, su respiración firme pero pesada. La tensión física era evidente, pero había una sensación de satisfacción, de logro. Cerró los ojos, permitiéndose un momento de vulnerabilidad en la soledad de su casa. El viaje había sido largo y arduo, pero estaba lejos de terminar. Esta píldora, esta mejora, era un paso hacia algo más grande, una herramienta en su arsenal que le ayudaría a tallar su camino en el mundo shinobi. Oryu se alejó en un sueño ligero, su mente momentáneamente libre de los constantes cálculos y estrategias que normalmente la ocupaban. En este raro momento de descanso, su cuerpo trabajó incansablemente, asimilando los potentes efectos de la píldora purificadora de la línea de sangre. Mientras dormía, sus caminos chakra se expandieron y se refinaron, acomodando el aumento del poder.
Fue un proceso doloroso, similar a ser forjado en el fuego, pero necesario para la evolución que estaba experimentando. Su linaje de Uchiha, ya fuerte, estaba siendo purificado y mejorado, desbloqueando potenciales que estaban latentes dentro de su composición genética. En su sueño, la mente de Oryu era un torbellino de imágenes y sensaciones. Vio atisbos del pasado de los Uchiha, sus triunfos y tragedias, su poder y su caída. Era como si la historia de su clan estuviera siendo impresa en su alma, un legado que se estaba transmitiendo a través del proceso purificador. Cuando Oryu despertó, fue a una sensación de mayor conciencia. Su cuerpo se sentía rejuvenecido, todo sentido afilado. Se levantó hasta los pies, probando sus extremidades, sintiendo la fuerza corriendo a través de ellos. Sus ojos, ahora un tono más profundo de negro, tenían una nueva profundidad, un testimonio del poder que contenían. Oryu, ahora totalmente despierto y consciente del poder transformador que corre por sus venas, mentalmente llamó a su interfaz del sistema. Muéstrame las mejoras y las nuevas habilidades que gané con la píldora, comandó interiormente, ansioso por ver los efectos tangibles de la píldora purificación de la línea de sangre. El sistema respondió rápidamente, una lista detallada que aparece en el ojo de su mente. System mensaje. Sharingan despertar. Su linaje Uchiha ha sido mejorado. El Sharingan ahora se despierta, ofreciendo una mayor percepción, la capacidad de copiar ciertas técnicas y reflejos elevados. Chakra control. Mejora significativa. Se ha mejorado la eficiencia y la precisión en la manipulación del chakra. Genjutsu actitud. Mejorado. Su afinidad natural de Uchiha por Genjutsu ha sido amplificada. Ilusiones más complejas y poderosas están ahora a su alcance. Habilidades físicas. Mejora de la resistencia y agilidad. Su cuerpo se ha adaptado a la línea de sangre mejorada, resultando en un aumento de la destreza física. Agudeza mental. Afilada. Su ya alta inteligencia ha sido perfeccionada, permitiendo un análisis y una planificación estratégica más rápidas. Oryu digirió la información, una sensación de satisfacción que se mezclaba con la emoción del poder recién descubierto. De Sharingan, una habilidad legendaria del clan Uchiha, ahora yacía a su alcance. Podía sentir el potencial detrás de sus ojos, una fuerza latente esperando a ser desatada. Su control de chakra, ya una fuerza, había sido elevado a un nuevo nivel, prometiendo un mayor dominio sobre las intrincadas técnicas del mundo ninja. Sus habilidades físicas, también, habían visto un impulso sustancial. La resistencia y la agilidad mejoradas serían fundamentales en futuras misiones y batallas. En cuanto a su agudeza mental, siempre había sido uno de sus mayores activos, y ahora era más afilado que nunca. La píldora purificación de la línea de sangre realmente lo había transformado, no solo como un shinobi sino como un Uchiha. De pie en medio de su habitación, Oryu se concentró en su recién despertado Sharingan. El mundo que lo rodeaba parecía cambiar, los colores se volvían más vivos, los movimientos más pronunciados. Podía ver el flujo de chakra en el aire, un vibrante tapiz de energía de vida. El detalle era asombroso, cada movimiento diminuto y sutil cambio register con claridad de cristal. Satisfecho con las mejoras que sintió Koroi a través de su cuerpo, Oryu ordenó internamente su sistema, muéstrame a maestro de Sharingan. Estaba ansioso por entender todo el alcance de sus habilidades recién despertadas y cómo encajan en su arsenal como ninja. La interfaz del sistema respondió rápidamente, presentando un análisis detallado. System mensaje. Compartir maestro. Nivel maestro actual. 23%. Primero Tomoe, 1122%. Nivel básico del compartir, permite al usuario percibir los movimientos con mayor precisión y ver el flujo de chakra. Ideal para genjutsu de bajo nivel y tiempos de reacción mejorados. Segundo Tomoe, 23.144%. Percepción mejorada, incluyendo la capacidad de leer los labios e imitar los movimientos físicos básicos. Capacidades de genjutsu mejoradas y mejor predicción de los movimientos de un oponente. Tercer Tomoe, 45.168%. Maestría de todas las habilidades básicas de Sharingan, incluyendo la resistencia al genjutsu avanzado y la capacidad de copiar movimientos complejos y jutsu. Las habilidades de preconocimiento se mejoran significativamente. Mangekyo Sharingan, 69.179%. Concede el acceso a habilidades únicas específicas de la línea de sangre del usuario. Puede causar una tensión severa en la vista del usuario. Eternal Mangekyo Sharingan, 80.199%. Versión mejorada del Mangekyo con tensión reducida en los ojos. Ofrece habilidades más potentes y mayor control. Rinnegan, 100%.
La forma final y más poderosa, combinando todas las habilidades previas con poderes nuevos y únicos. Extremadamente raro y difícil de lograr. Oryu se puso de pie, decidiendo probar sus habilidades recién descubiertas. Se acercó a un pequeño maniquí de entrenamiento que tenía en su habitación, centrándose en su forma a través de la lente del Sharingan. Mientras lanzaba una serie de kunai, notó cómo su percepción alteró la trayectoria y el tiempo de sus lanzamientos. El kunai golpeó al maniquí con mayor precisión, cada uno se incrustó exactamente donde pretendía. Contento con la prueba inicial, Oryu desactivó su Sharingan, sintiendo una ligera tensión alrededor de sus ojos. Fue un recordatorio de que a pesar del poder del linaje de Uchiha, todavía estaba atado por limitaciones físicas. Luego miró el porcentaje del Mangekyo Sharingan y más. Espera, ¿esto significa que puedo despertarlos así aumentando el porcentaje? ¿Y no necesito los disparadores regulares? Pero el sistema no contestó a su consulta. Nunca lo hizo. Oryu suspiró y se fue a la cama. Se sentía cansado. Al mismo tiempo, en el edificio Okage, unos pocos Jonin estaban parados frente a Okage Shisui. El aire estaba tenso de anticipación. Shisui miró al grupo reunido, sus ojos serios. Creo que todos pueden adivinar por qué te llamé aquí. Itachi, el Jonin Sensei del Team 7, Kurenai, el Jonin Sensei del Team 8, Asuma, el Jonin Sensei del Team 10, Gui, el Jonin Sensei de Team Gui, y varios otros asintieron. Asuma rompió el silencio, su voz curiosa. Vi un genio de otros pueblos. Algunos importantes también. ¿Es este uno de esos? Shisui asintió, su expresión solemne. Invité a 4 Kage a tener una cumbre de 5 Kage para hablar de las cosas. El señor de la tierra de Samurai llegará también para supervisar la reunión, y todos los pueblos trajeron su genin clave. Quiero que Konoha brille en este examen. La sala bullía con susurros, la importancia del evento no perdida en nadie. Shisui continuó. Adelante a tomar sus decisiones. Itachi se adelantó primero, su comportamiento tranquilo y recogido. El equipo 7, bajo la dirección de mí mismo, Uchiha Itachi, compuesto por Uchiha Sasuke, Haruno Sakura e Inuzuka Kiba, participará en los exámenes Chunin. Dio un paso atrás, sus ojos mostrando un toque de orgullo en su equipo. Kurenai siguió, su voz firme y confiada. El equipo 8, bajo la dirección de mí mismo, Yui Kurenai, compuesto por Uchiha Oryu, Hyuga Hinata, y Aburame Shino, participará en los exámenes Chunin. Ella también dio un paso atrás. Asuma se presentó a continuación, su postura se relajó pero autorizada. El equipo 10, bajo la guía de mí mismo, Sarutobi Asuma, compuesto por Nara Shikamaru, Yamanaka Ino, y Akimichi Choji, participará en los exámenes Chunin. La habitación cayó en un silencio silencioso, la gravedad de la situación que se instaló. Los 3 equipos novatos, jadeó un Chunin del costado. Iruka, presente entre los espectadores, quería decir algo, pero se aferró la lengua, mientras Shisui asintió en aprobación. El tipo entonces dio un paso al frente, su característico entusiasmo atemperado por la solemnidad de la ocasión. Team Gui, bajo la guía de mí mismo, Mig Gui, compuesto por Hyuga Neji, Tenten y Rock Lee, participará en los exámenes Chunin. Shisui se levantó, su presencia llamando la atención. Muy bien. No espero nada menos que lo mejor. Su voz llevaba un peso de expectativa, un reto para el joven shinobi de Konoha a la altura de la ocasión. La reunión se dispersó con un sentido de propósito. Cada Jonin Sensei se fue con la responsabilidad de preparar a sus equipos para los retos que tenemos por delante. Los exámenes Chunin eran algo más que una prueba de habilidad. Eran una muestra de la fuerza de Konoha y el potencial de su próxima generación. De vuelta en casa, Oryu fue sacudido despierto por el ping familiar de una nueva alerta de búsqueda. Groaning, se sentó, frotándose los ojos antes de centrarse en la pantalla materializándose delante de él. El resplandor de la interfaz del sistema cortó la oscuridad de su habitación, revelando los detalles de la búsqueda. Notificación del sistema. Nueva búsqueda, de Chunin Exams Challenge. Resumen de la búsqueda. Participa en los exámenes de Chunin, una prueba crítica de diversas habilidades shinobi. Consigue un rendimiento excepcional para recompensas impactantes. Escenario 1. Prueba escrita, la prueba del conocimiento. Objetivo. Excel en la prueba escrita a través del intelecto y la astucia. Subquest. The Silent Prodigy, completa la prueba sin problemas por tu propio mérito. Recompensa. Sages Tome permanentemente aumenta la estadística de inteligencia en 10 libras, 200 XP. Subquest. The Crafty Ninja, usa éxito el engaño para recoger respuestas sin ser detectado.
Recompensa. Master of Illusions Perk, Enhances Genjutsu Capacidades, número 200 XP. Condición de eliminación. Ser atrapado engañando más de 5 veces o puntuando en el 10% inferior. Escenario 2. Bosque de la Muerte, la prueba de la supervivencia. Objetivo. Sobrevivir y navegar por el Bosque de la Muerte, asegurando ambos pergaminos necesarios para su finalización. Subquest. Master Tracker. Objetivo. Pista y emboscada exitosa hasta encontrar el pergamino opuesto. Recompensa. Tracker's Instinct Perk, permanentemente mejora las habilidades de seguimiento, sigilo y emboscadas, número 300 XP. Subquest. Demandador indeteccionado. Objetivo. Completa la etapa sin que tu equipo sea detectado por ningún otro equipo. Recompensa. Ghost Walker Perk, permanentemente mejora el sigilo, haciendo que la detección por otros sea más difícil, 300 XP. Condición de eliminación. No obtención de ambos pergaminos dentro del plazo o incapacidad del equipo. Escenario 3. Partidos preliminares, la prueba de combate. Objetivo. Emerge victorioso en su partido. Subquest. Maestro de la arena. Objetivo. Gana tu coincidencia usando una combinación de al menos 3 tipos de jutsu diferentes. Recompensa. Jutsu Mastery Perk, permanentemente mejora la eficacia y eficiencia de todos los tipos de jutsu utilizados, 400 XP. Subquest. Estratega final. Objetivo. Gana el partido maniobrando a tu oponente usando una estrategia superior. Recompensa. Escalera de Eferer Sig Perk, permanentemente mejora tu capacidad para analizar batallas, prever movimientos enemigos, y diseñar estrategias complejas, 400 XP. Subquest. Guerrero Abasta. Objetivo. Gana el partido contrarrestando con éxito el jutsu primario o estrategia de tu oponente. Recompensa. Contraméstico Perk, permanentemente mejora tus reflejos y capacidad para adaptar y contrarrestar rápidamente las estrategias enemigas y jutsu, número 400 XP. Condición de eliminación. Perder un partido. Escenario 4. Final, la prueba de la maestría. Objetivo. Compite en múltiples rondas, demostrando tu versatilidad y habilidad. Subquest. Los inyectuentes. Objetivo. Ganar una batalla después de superar una desventaja o lesión significativa. Recompensa. Phoenix Endurance Perk, inicia la curación natural y la resiliencia, reduciendo el tiempo de recuperación después de las batallas, 500 XP. Subquest. Maestro de los elementos. Objetivo. Ganar una coincidencia usando jutsu elemental avanzado de manera efectiva. Recompensa. Elemental Harmony Perk, Boos la eficacia y control de todos los elementos utilizados, 500 XP. Subqueja. El ilusionista. Objetivo. Usar con éxito Genjutsu para ganar la ventaja en un partido. Recompensa. Mindweaver Perk, Estrefortens Genjutsu potencia y resistencia a la manipulación mental, 500 XP. Subquest. Kinjutsu usuario. Objetivo. Utilice una técnica prohibida para asegurar la victoria en una situación crítica. Recompensa. Conocimiento prohibido Perk, Grants de comprensión más profunda y uso más seguro de técnicas prohibidas, número 500 XP. Subquest. Espíritu indomable. Objetivo. Gana el último partido del torneo. Recompensa. Champions Spirit Perk, proporciona un impulso significativo en todas las estadísticas durante batallas de alto riesgo y momentos cruciales, 1000 XP. Condición de eliminación. Perder un partido. Ultimate Rewards, basado en el rendimiento general. Rendimiento sobresaliente. Promoción directa a Chunin, título Elite Shinobi graba autoridad significativa y un impulso a todas las estadísticas, 1500 XP. Buen rendimiento. Recomendación para el rango de Chunin, título Distinguished Genin infrucite las recompensas de la misión y el respeto de los compañeros. Rendimiento justo. Reconocimiento para las habilidades, Resilient Genin título, Boos XP gana y resiliencia en batallas, 1000 XP. Notificación del sistema. Su rendimiento en los exámenes Chunin influirá significativamente en su viaje y oportunidades futuras. Prepárese para cada etapa con estrategia y habilidad para cosechar las mayores recompensas. Mirando la búsqueda, Oryu soltó un silbato bajo, no está mal. Los exámenes de Chunin no eran solo una prueba de habilidad, sino un campo de batalla para las maniobras políticas y que mostraba el poder de cada pueblo. Luego se centró en las recompensas, intrigada por el nuevo concepto de perks. ¿Qué son las ventajas? Es la primera vez que lo veo. Como de costumbre, el sistema permaneció en silencio, sin ofrecer ninguna explicación. Probablemente una nueva característica como títulos. No está mal. Nada mal.
Oryu escrutó las suposiciones, analizando cuáles podía completar juntos y que podrían exigirle elegir una sobre la otra. Para la prueba escrita, tenía dos opciones: completarla impecablemente por su propio mérito o usar el engaño para recoger respuestas. Aunque confiaba en su intelecto, este último apeló a su naturaleza astuta. Sin embargo, el riesgo de ser atrapado haciendo trampa fue un factor que no podía ignorar. En el bosque de la muerte, las subiniciaciones maestría de rastreador y desechado de Neita 2 parecían complementarse. Sus habilidades en sigilo y observación le permitirían rastrear y emboscar a otros equipos sin ser detectado él mismo. Se asintió a sí mismo. Estos deberían trabajar juntos. Los partidos preliminares planteaban un reto diferente. El maestro de la arena le obligó a utilizar una combinación de tipos de jutsu, mientras que Ultimate Strategist y Adaptable Warrior se centraron en maniobrar al oponente. Esos no chocan, reflexionó, pero requieren enfoques diferentes. El guerrero adaptable parece más acorde con mi estilo. Para la ronda final, las subcomisiones variaron significativamente. The Unyielding, Master of Elements, The Illusionist, Kinjutsu User y Espíritu Indomable presentaron desafíos únicos. Cada uno de ellos presentaron desafíos únicos. Es poco probable que pueda completar todo esto, pensó. Tendré que adaptarme en el acto y ver qué oportunidades se presentan. Luego se dijo a sí mismo: hay una opción más. Miró el techo, reflexionando profundamente. Viendo todas estas misiones. Apretó el puño, su mente corriendo con las implicaciones de tal decisión. ¿Quiero ponerme en el punto de mira? Los exámenes de Chunin eran algo más que una prueba. Eran una etapa en la que se mostraría el futuro del mundo ninja. La actuación de Oryu podría llamar la atención no deseada, no solo de aliados sino también de enemigos potenciales. Aunque Orochimaru no venga, Shisuye y otros en Konoha estarán aquí. Por no hablar de espías de otros pueblos. Si muestro demasiado potencial, otros pueblos podrían venir a por mí. Sabía que el riesgo era bajo, pero no era inexistente. La otra pregunta que se avecinaba era sobre Orochimaru. ¿Orochimaru en el pueblo? ¿Seguirá suplantando como un genin para unirse al examen? ¿Atacarán el pueblo? Oryu pesó cada posibilidad, su mente analítica diseccionando cada escenario potencial. Si incluso se atreve, se dará cuenta de lo diferente que es Shisui de Sarutobi, pero esa sigue siendo una opción. Orochimaru es peligroso después de todo. Los riesgos de participar en los exámenes y sobresalir eran múltiples. Por un lado, podría llevar al reconocimiento, crecimiento y avance dentro de las filas shinobi. Por otro lado, podría pintar un objetivo en su espalda, dibujando los ojos de aquellos que verían sus habilidades como una amenaza o una herramienta para ser usadas para sus propios fines. Sentados en la oscuridad de su habitación, los ojos de Oryu brillaron con una dura determinación. Pero esconderse en las sombras tampoco es mi estilo, susurró a sí mismo. Si voy a dejar una marca en este mundo, necesito ser vista. Necesito ser reconocido. Era un partido arriesgado, pero no era ajeno a los riesgos. Toda su existencia en este mundo fue un testimonio de eso. Los exámenes de Chunin no son solo un desafío. Son una oportunidad. Su voz era apenas audible, un murmullo en la quietud. Los exámenes podrían catapultarlo a una posición de influencia y poder, una oportunidad de dar forma no solo a su destino, sino potencialmente al futuro de Konoha misma. Se puso de pie, caminando por la habitación, su mente trabajando a través de las capas de estrategia y los resultados potenciales. Necesito ser inteligente sobre esto. Mostrar lo suficiente para obtener reconocimiento, pero no tanto que me convirtiera en un objetivo. La decisión de Oryu fue clara. Participaría en los exámenes Chunin, pero lo haría en sus términos. Controlaba la narrativa, revelaba lo suficiente de sus habilidades para hacer el impacto deseado sin exponer todas sus capacidades. Oryu se levantó de sus pensamientos, de la claridad de su decisión guiando sus movimientos. Se duchó rápidamente, dejando que el agua lavara el cansancio y las persistentes dudas que se aferraron a él. Vestido y listo, agarró sus herramientas y le arrojó a Chuki de espaldas. Su mente estaba enfocada, su determinación firme cuando salió de su casa y se dirigió hacia el campo de entrenamiento 8. El aire matutino de Konoha era crujiente, el pueblo lentamente se agitaba a la vida. Los tenderos estaban abriendo sus tiendas, y los madrugadores comenzaban sus rutinas diarias. Oryu se movió por las calles con un propósito tranquilo, sus pasos lo llevaron rápidamente al punto de encuentro designado. Al llegar, encontró a Hinata y Shino ya enfrascados en una discusión.
Su condición de herederos del clan les dio más información sobre el funcionamiento de los exámenes Chunin, y su conversación fue un bajo murmullo de teorías y expectativas. Oryu se acercó a ellos, su presencia llamando su atención. Buenos días, saludó. Hinata ofreció una pequeña sonrisa a cambio. Buenos días, Oryu. Estábamos discutiendo los exámenes. Shino asintió de acuerdo. Hay mucho que considerar. Antes de que Oryu ahondara en su conversación, llegó Kurenai, su expresión seria. El equipo 8, comenzó, reuniendo su foco. Como sabes, los exámenes Chunin están sobre nosotros. Estos exámenes no son solo una prueba de habilidad, sino un escaparate de la fuerza de Konoha y el potencial de su genin. Se detuvo, asegurándose de que tenía su atención indivisa. Los exámenes se dividen en múltiples etapas, cada uno diseñado para probar diferentes aspectos de las capacidades de un shinobi. De inteligencia y estrategia, habilidades de combate e instintos de supervivencia. Kurenai respiró hondo, su mirada barriendo sobre su equipo. Esta vez, el examen es un poco diferente. Oryu, al escuchar esto, miró a Kurenai, sus ojos reflejando un gran interés. Hinata, con un toque de aprensión en su voz, preguntó, ¿cómo tanto, sensei? Kurenai suspiró, su expresión seria. Como sabrás, los exámenes Chunin se celebran en diferentes pueblos, pero las aldeas no suelen enviar a sus jugadores clave al examen. Shino, su voz tranquila y analítica, añadió. Es peligroso, no solo el camino, sino también el pueblo rival. Si se envía a genin de clave, siempre existe la posibilidad de juego sucio. Asesinato en el camino, en el pueblo, durante el examen, o en su camino de regreso. Kurenai asintió de acuerdo. Exactamente, Shino. Además, los pueblos no quieren que otros pueblos conozcan a sus jugadores clave. Prefieren esconderlos tanto como sea posible. Hinata continuó. Además, los exámenes son un escaparate. Las aldeas no quieren revelar sus estrategias o las fortalezas de sus potenciales futuros líderes. Kurenai asintió de nuevo. Correcto. Pero como dije, rara vez, todos los jugadores clave aparecen en el mismo examen. Son los momentos más destacados de la década, donde se reúne el genin más prometedor. Por lo general sigue otro evento raro e importante. Oryu, su voz baja, casi un susurro, dijo. 5 Kage Summit. Kurenai se volvió hacia él, un parpadeo de sorpresa en sus ojos, y luego asintió. Sí, es verdad. Okage-sama está celebrando una cumbre y ha invitado a genin de otras aldeas a participar en este examen, asegurando que no hay juego sucio. Así, Shisui-sama quiere que saquemos lo mejor de nuestras habilidades para mostrar a otros pueblos el prometedor futuro de Konoha. En este examen, la contención no es una opción. La mente de Oryu procesó la información rápidamente. Las apuestas eran más altas de lo que inicialmente había anticipado. Sus pensamientos anteriores sobre potencialmente la obtención de evitar llamar demasiado la atención ahora parecían irrelevantes. Si el propio Hokage esperaba que mostraran todas sus capacidades, entonces era un orden directo, una misión en sí misma. Todavía podía ir en contra, pero eso no era prudente en absoluto. Shino ajustó sus gafas, una mirada pensativa en su cara. Esto cambia nuestro enfoque de los exámenes. Tenemos que estar preparados no solo para las propias pruebas, sino también para las implicaciones políticas de nuestro desempeño. Hinata asintió, su determinación. Tendremos que entrenar más duro, entonces. No podemos permitirnos no estar preparados, no cuando los ojos de las 5 grandes naciones estarán sobre nosotros. La expresión de Kurenai se suavizó ligeramente, su orgullo por su equipo evidente. Tenemos una semana antes de que comiencen los exámenes. Usa esta vez sabiamente. Tren, estrategia y descansa. Espero que cada uno de ustedes actúe en su mejor momento. El trío asintió en comprensión, y Kurenai ofreció una sonrisa tranquilizadora. Okage-sama ha dado instrucciones a los clanes para que participen en su entrenamiento para los exámenes. Hinata, Shino, deberías volver a tus clans y entrenar con tu jutsu de clan. Oryu, por favor quédate. Hinata y Shino reconocieron sus instrucciones y se despidieron, dejando a Oryu parado solo con Kurenai. Un parpadeo de curiosidad despertó en los ojos de Oryu. Si Shisui quería que fueran entrenados por sus clanes, ¿por qué se le pidió que se quedara? Kurenai parecía leer su mente. Oryu, ¿has despertado tu Sharingan? Oryu no estaba del todo sorprendido por su pregunta. Despertar el Sharingan dio una oleada de poder notable, y su pico en el poder podría sentirse agudamente. Así que asintió, activando su Sharingan, revelando los 2 tomoes arremolinados. ¿2 tomoes ya?
Kurenai jadeó, visiblemente impresionado. Me desperté así, sensei, explicó Ryu, su voz traicionó un toque de orgullo. ¿Cuándo sucedió esto? Kurenai preguntó, sus ojos lo estudiaban de cerca. Ayer, contestó Ryu. Kurenai asintió pensativamente. En el pueblo, no hay muchos especialistas de genjutsu, especialmente entre genin. Hasta ahora, solo tú y uno otros han mostrado verdadera aptitud. Ryu lo entendió. Genjutsu era un arte poderoso pero intrincado, a menudo pasado por alto para formas más directas de combate. Por eso Shisui-sama quiere que te concentres en Genjutsu. Ya le he informado de tu destreza en ella, y cree que deberías concentrarte en dominarlo. Mientras Sasuke se concentrará en ninjutsu y taijutsu, representarás un aspecto diferente del Sharingan. Juntos mostrarán al resto del mundo el diverso poder del clan de Uchiha y Konoha, explicó Kurenai. Shisui-sama quiere que te concentres en Genjutsu. Ya le he informado de tu destreza en ella, y cree que deberías concentrarte en dominarlo. Mientras Sasuke se concentrará en ninjutsu y taijutsu, representarás un aspecto diferente del Sharingan. Juntos mostrarán al resto del mundo el diverso poder del clan de Uchiha y Konoha, explicó Kurenai. Ryu asintió, contemplando las implicaciones estratégicas. ¿Qué es el ángulo de Shisui aquí? Pensó. Con la cumbre de 5 Kage sucediendo junto, y posiblemente la asistente de los 5 daimyo, está tratando de mostrar la fuerza de Konoha para expandir su base de clientes o algo más. Kurenai continuó. Tu entrenamiento será intenso. Tenemos que mejorar sus habilidades de genjutsu hasta su apogeo. No se trata solo de técnicas. Se trata de hacer una declaración con tus habilidades. A Ryu no le importó el enfoque en genjutsu. Dominarlo había estado en su agenda de todos modos. Aunque ser utilizado como respaldo para mostrar la diversidad del clan Uchiha lo impresionó un poco, lo dejó a un lado. ¿Me entrenas, sensei? Le preguntó a Kurenai. Kurenai agitó la cabeza. Ahora que has despertado tu Sharingan, necesitarás entrenamiento especializado para el examen Chunin. Tu profesor será otra persona. Trabajaré con el otro especialista de Genjutsu. Su voz tenía un toque de arrepentimiento, pero también de confianza en las capacidades de Ryu. ¿Itachi-sama? La mirada de Ryu se agudizó en la mención del entrenamiento especializado de Genjutsu. Ella asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Sí. Es la mejor opción para avanzar en sus habilidades en poco tiempo. Hablaremos de nuevo en una semana, Ryu. Buena suerte. Gracias, sensei. La respuesta de Ryu fue una cura, una mezcla de anticipación y determinación en su voz. Cuando Kurenai se fue, una figura apareció en el campo de entrenamiento, su presencia tan abrumadora como siempre. Era Uchiha Itachi, su calma de mañana pero imponente. Sonrió a Ryu, un gesto que de alguna manera sostenía tanto la calidez como la distancia. Ryu, Kurenai-san te informó. La voz de Itachi era suave, pero llevaba una autoridad innegable. Sí, lo hizo. Ryu se levantó derecho, encontrándose con la mirada de Itachi. Estoy listo para empezar. La sonrisa de Itachi se amplió ligeramente. Bueno. Empecemos con una evaluación de tus habilidades actuales. Tenemos que entender tu línea de base antes de que podamos empujar tus límites. Ryu asintió, su Sharingan activando en respuesta al desafío. El campo de entrenamiento se convirtió en su mundo, los detalles afilándose bajo la mirada del Sharingan. Se centró en Itachi, listo para absorber cada lección, cada matiz de técnica que el legendario Uchiha podía impartir. Mirando el dos tomoe de Ryu, Itachi entrecerró ligeramente pero luego se relajó. Podía ver que Ryu había despertado recientemente su Sharingan, a pesar de su etapa avanzada. Inicialmente, Itachi se había preguntado si Ryu estaba ocultando sus habilidades, pero esta observación disipó esa noción. Empecemos con lo básico, comenzó Itachi, su voz tranquila pero mandando. Sharingan, a pesar de su habilidad para echar y ver a través de Genjutsu, no es lo mismo que el uso regular de Genjutsu Shinobi. ¿Puedes decirme por qué? Ryu, enfocado y atento, consideró la pregunta. El Genjutsu suele influir en la percepción del objetivo a través de la manipulación de chakra. Es una influencia externa. Sin embargo, las capacidades de Genjutsu del Sharingan son más directas, vinculadas al contacto visual. Simplemente manipula la percepción. Puede interactuar directamente con el sistema nervioso del objetivo a través de las señales visuales. Itachi asintió en aprobación. Correcto. El Sharingan también puede ver chakra, permitiendo al usuario detectar y contrarrestar a Genjutsu. Pero recuerde, aunque da una ventaja, no garantiza la inmunidad contra los usuarios calificados de Genjutsu.
Oryu absorbió las palabras de Itachi, entendiendo la distinción. Itachi continuó, ahora, probemos tu nivel actual de control genjutsu. Trate de lanzar una ilusión básica sobre mí. Oryu asintió, concentrándose. Canalizó su chakra, centrándose en los ojos de Itachi. Con una sutil manipulación de su flujo de chakra, intentó crear una simple ilusión. Una imagen fantasma de sí mismo desplazándose a la izquierda. Itachi, sin embargo, no se vio afectada, su mirada estable. Confías demasiado en la cantidad de chakra en lugar de la calidad. La sutileza es clave en genjutsu. Otra vez. Oryu lo intentó repetidamente, cada vez perfeccionando su técnica, centrándose más en la calidad de su manipulación de chakra. Poco a poco, notó las ligeras reacciones de Itachi, una indicación de que sus esfuerzos estaban empezando a dar sus frutos. A medida que avanzaba la mañana, Itachi guió a Oryu a través de varios ejercicios, cada uno diseñado para mejorar su comprensión y control de genjutsu. Practicaban diferentes ilusiones, desde simples desorientaciones visuales hasta engaños sensoriales más complejos. Oryu, recuerda que genjutsu no se trata solo de engañar al enemigo. Se trata de controlar el campo de batalla, dictando los términos del compromiso, instruyó Itachi mientras se detenían para un breve descanso. Oryu asintió, sus ojos reflejando un profundo entendimiento. Es como un juego de ajedrez, usando ilusiones para maniobrar al oponente en una trampa. Exactamente, afirmó Itachi. Ahora, centrémonos en las técnicas defensivas. Voy a echarte un genjutsu. Trate de liberarse usando su Sharingan. De repente, el mundo alrededor de Oryu cambió. El campo de entrenamiento, una vez familiar y sólido, se transformó en un paisaje desorientador de colores arremolinados y formas cambiantes. A pesar de saber que era un genjutsu, Oryu entendió que romperlo no sería fácil. Esta era la ilusión de Itachi, un testimonio de su maestría. En lugar de luchar contra ella, Oryu se centró en su recién adquirido Sharingan para ver a través del engaño. La escena ante él era caótica, una avalancha de sobrecargas sensoriales diseñada para confundir y desorientar. Para un shinobi ordinario, esto habría sido abrumador, atrapándolos en un laberinto de ilusión. Pero el Sharingan de Oryu atravesó el caos, revelando la estructura subyacente del genjutsu. A través de la lente de su Sharingan, Oryu vio el tejido intrincado de chakra que inventó la ilusión. Era como ver el mundo a través de un espectro diferente, donde el flujo de chakra se hizo visible, manifestándose como hilos brillantes que se entrelazaban y pulsaban con energía. Estos hilos eran la base del genjutsu, el marco sobre el cual se construyó la ilusión. Oryu notó cómo los hilos de chakra convergían en puntos específicos, nodos de energía concentrada que servía de anclajes para la ilusión. Era una red compleja, pero para su Sharingan, era un rompecabezas esperando ser desentrañado. Se centró en estos nodos, observando cómo pulsaban e interactuaban entre sí. Se dio cuenta de que romper el genjutsu no se trataba de fuerza bruta. Se trataba de entender y manipular estos nodos. Cada pulso parecía corresponder con un cambio en la ilusión, un cambio en la entrada sensorial. Rastreando el flujo de chakra de vuelta a su fuente, Oryu podría comenzar a perturbar el genjutsu desde dentro. Se concentró, su Sharingan analizando el patrón del flujo de chakra. Lentamente, comenzó a aplicar su propio chakra contra el flujo, contrarrestando los pulsos en los nodos. Fue una operación delicada, como desactivar una bomba. Un movimiento equivocado podría fortalecer el genjutsu en lugar de debilitarlo. Mientras Oryu continuaba su contramanipulación, la ilusión a su alrededor comenzó a vacilar. Los colores comenzaron a desvanecerse, las formas perdiendo su definición. Podía sentir al genjutsu tensándose bajo su interferencia, la otrora estable estructura que comenzaba a desmoronarse. Itachi observó con un agudo ojo, notando los cambios sutiles en el chakra de Oryu mientras trabajaba para desmantelar el genjutsu. Fue impresionante ver a un genin, incluso un Uchiha, navegar a través de una ilusión de esta complejidad con tal compostura y comprensión. Finalmente, con un último empujón de chakra concentrado, Oryu rompió el nodo final. La ilusión se destrozó a su alrededor, el campo de entrenamiento volvió a estar en el punto de mira. Estaba de vuelta en el mundo real, los efectos desorientadores del genjutsu se desvanecen. Oryu exhaló profundamente, un ligero brillo de sudor en su frente. El esfuerzo mental había sido intenso, pero la satisfacción de romper el genjutsu era palpable. Itachi asintió en aprobación. Bien hecho, Oryu. Usted ha mostrado un control y una comprensión notables de genjutsu, especialmente para alguien que recientemente ha despertado su Sharingan.
Los ojos de Oryu, todavía llevando los dos tofumes arremolinados del Sharingan, conocieron la mirada de Itachi. Gracias, Itachi-sama. Tu genjutsu era intrincado. Se sentía como tratar de desenredar la tela de una araña sin romperla. La expresión de Itachi se mantuvo tranquila, pero había un toque de curiosidad en sus ojos. Tu enfoque era metódico. La mayoría entraría en pánico o trataría de forzar su salida. Usted, sin embargo, analizó y adaptó. Esa es una cualidad rara. Oryu desactivó su Sharingan, sintiendo la tensión alrededor de sus ojos se alivia. Este ejercicio me dio mucho en qué pensar. Romper genjutsu con la delicadeza de descubrir los nodos clave es muy diferente a las técnicas de bruta, como romper el flujo de chakra. Itachi estuvo de acuerdo. Exactamente. Cuando usa genjutsu, la mente es el verdadero campo de batalla para un shinobi. Controla eso, y controlas todo. Y para romperlo, romper el control. Continuaron su entrenamiento, con Itachi guiando a Oryu a través de varios escenarios genjutsu. No solo se centraron en crear ilusiones, sino también en contrarrestar y transformar las existentes. Itachi enfatizó la importancia de la sutileza y la precisión, habilidades que serían cruciales en los próximos exámenes. A medida que el sol subía más alto en el cielo, Oryu sintió que su comprensión de genjutsu se profundizaba. Una cosa era conocer la teoría, pero la aplicación práctica bajo la guía de Itachi era otra cosa por completo. Podía sentir su control sobre el chakra cada vez más refinado, sus técnicas más matizadas. Después de varias horas, Itachi pidió un descanso. Has hecho progresos significativos, Oryu. Pero recuerda, genjutsu no es solo sobre lo que elegiste. También se trata de lo que no. A veces, la amenaza de una ilusión puede ser tan efectiva como la propia ilusión. Oryu reflexionó sobre las palabras de Itachi. El concepto resonaba con él. En muchos sentidos, se complació su enfoque de la estrategia. A veces la mera sugerencia de un movimiento fue suficiente para cambiar el equilibrio. Mientras se sentaban en silencio, la mente de Oryu pagaba hacia los exámenes de Chunin. Sabía que las habilidades que estaba perfeccionando ahora serían cruciales. Pero había algo más que un simple crecimiento personal. Itachi parecía leer sus pensamientos. Los exámenes de Chunin son una prueba de habilidad, pero también son una etapa. Cómo actúas reflejará no solo en ti sino en Konoha y el clan de Uchiha. Oryu asintió. Lo entiendo. No te dejaré caer a ti ni al pueblo. Itachi sonrió ligeramente. No tengo ninguna duda. Ahora, continuemos. Todavía hay mucho que cubrir antes de que acabe el día. Itachi, ocasionalmente contraatacando los intentos de Oryu, lo empujó a refinar aún más sus técnicas. En una batalla real, tus oponentes no siempre te darán una apertura clara. Tu genjutsu debe ser capaz de adaptarse, para encontrar las grietas en sus defensas. Oryu absorbía cada lección, cada crítica. Entendió que este entrenamiento era invaluable, una rara oportunidad de aprender de uno de los mejores. A medida que pasaban los días, sus ilusiones se volvieron más intrincadas, más convincentes. Estaba aprendiendo no solo a crear ilusiones sino a capas, a crear una red de engaños que pudiera atrapar incluso al oponente más cauteloso. Cuando el sol comenzó a ponerse en el último día de la semana, proyectando largas sombras sobre el campo de entrenamiento, Itachi finalmente llamó a detener su sesión. Ese es el final de nuestro entrenamiento. Descanse y reflexione sobre lo que has aprendido. Mañana comienza el examen. Oryu se inclinó respetuosamente. Gracias, Itachi-sama. Estaré listo. Caminando hacia casa, Oryu abrió su interfaz de sistema para evaluar las mejoras que había logrado durante la última semana de intenso entrenamiento con Itachi. La pantalla que tenía ante sí pasaba a la vida, mostrando una serie de actualizaciones en un formato nítido y claro. Los ojos de Oryu se entrecerraron mientras leía a través de la lista, tomando cada detalle. System Message. Sharingan Mastery. Nivel maestro actual. 27%. Primer Tomoe, 1122%. Maestro. Segundo Tomoe, 23.144%. Percepción mejorada, incluyendo la capacidad de leer los labios e imitar los movimientos físicos básicos. Capacidades de genjutsu mejoradas y mejor predicción de los movimientos de un oponente. Genjutsu. Sentidos básicos Maeso. Maestría de vista. 59%. Maestación auditiva. 53%. Sabor maestría. 50%. Maestro táctil. 49%. Maestría de olor. 40%. Secundaria Senses Mastery. Saldo y aceleración. 28%. Dolor. 39%.
Conciencia de la temperatura. 25%. Kinestesia, la sensación de movimiento muscular. 18%. Hambre y sedán. 24%. Percepción del tiempo. 7%. Maestación espacial. 5%. Emociones maestría. 18%. Dirección de respuesta física maestro. Excitación. 19%. Actos sexuales. 18%. Nueva jutsu. Ilusión demoníaca. Espejo cielo y cambio de la tierra. Permite al usuario convertir el genjutsu de un oponente en su contra. Templo de la técnica nirvana. Induce un sueño profundo en objetivos, haciéndolos inconscientes. Fortaleza mental. Mayor resiliencia contra el estrés psicológico y la manipulación mental. Control chakra. Más refinado. La eficiencia en el uso de chakra mejoró, particularmente en la ejecución de genjutsu. Oryu no pudo evitar sentir una oleada de satisfacción por el progreso significativo que había hecho. Su entrenamiento con Itachi no solo había perfeccionado sus habilidades existentes, sino que también lo había introducido en nuevas técnicas y conceptos, profundizando su comprensión de la infame destreza visual del clan Uchiha y el arte de genjutsu. Cerrando la interfaz, Oryu reflexionó sobre el entrenamiento de la semana. Itachi lo había empujado hasta sus límites, obligándolo a adaptarse y evolucionar. Las nuevas técnicas que había aprendido eran herramientas poderosas en su arsenal, particularmente la ilusión demoníaca, espejo del cielo y el cambio de la tierra. Fue una técnica que resonó con su mentalidad estratégica, convirtiendo la fuerza de un oponente en su debilidad. También fue una historia graciosa. Oryu, inspirado en el anime, había decidido usar Demonic Illusion, Tree Binding Death en una sesión de entrenamiento con Itachi. No pudo evitar reírse de la memoria. La ironía no se perdió en él, usando el mismo genjutsu Kurenai que una vez había empleado contra Itachi, solo para que se invirtiera con la ilusión demónica de Itachi. Espejo cielo y cambio de la tierra. Se preguntó cómo se había sentido Kurenai en ese momento, atado por su propio genjutsu. Caminando a casa, Oryu no pudo evitar reírse ligeramente de sí mismo, recordando el momento. Su maestro genjutsu ciertamente había recorrido un largo camino en solo una semana. Durante sus descansos, había mantenido conversaciones profundas con Itachi sobre diferentes ramas de genjutsu. Oryu fue cuidadoso de mantener sus preguntas vagas, dirigiendo a Itachi hacia temas sobre los que quería aprender más, especialmente en los maestros del tiempo y el dolor. Itachi es Tsukuyomi, capaz de estirar un solo segundo en 72 horas de tiempo percibido y desencadenar un dolor interminable, fue un tema de especial interés para Oryu. Caminando por las conocidas calles de Konoha, Oryu se reflexionó a sí mismo. Siempre pensé que el Tsukuyomi de Itachi estaba dominado en el anime, pero entendiendo la mecánica detrás de ella, es aún más aterrador. Se estremeció ligeramente ante la idea de estar sometido a un genjutsu tan intenso. Llegó a su casa y se sentó a relajarse, contemplando la gran cantidad de información que había reunido de Itachi. Su mente vagó por los próximos exámenes de Chunin. Con este tipo de poder, podría dominar fácilmente los exámenes, pero eso me prestaría demasiada atención, pensó. Necesito equilibrar mostrando mis habilidades con mantener algunas cartas escondidas. Los pensamientos de Oryu fueron interrumpidos abruptamente por un fuerte golpe a su puerta. Levantándose de su estado contemplativo, se paseó y lo abrió, revelando a Sasuke al otro lado. La presencia del muchacho era tan imponente como siempre, su comportamiento rebosante de una mezcla de arrogancia e impaciencia. ¿Qué quieres? Oryu preguntó sin rodeos, su tono desprovisto de calor. Sasuke esniñó despectivamente, ven conmigo. Su demanda era sensata, esperando el cumplimiento. Oryu no se molestó con las complacencias. Cerrando la puerta en la cara de Sasuke, volvió a entrar en su casa. Pero Sasuke no era uno para rendirse fácilmente. La puerta se estremeció bajo otra serie de flequillos más fuertes. Suspirando, Oryu reabrió la puerta. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Sasuke exigió, su voz teñida de irritación y ofensa. Oryu conoció la mirada de Sasuke con una expresión muerta. No te debo una explicación, ni tienes permiso para ordenarme. ¿Ahora, qué quieres? Los dientes de Sasuke se rompieron en frustración. ¿Qué te enseñó Nii-san? Preguntó, su curiosidad superando su irritación. Sonriendo, Oryu respondió. ¿Qué tiene que ver contigo? Sasuke, impulsado por una mezcla de envidia y frustración, tendió la mano para agarrar el cuello de Oryu, pero su mano pasó a la derecha, una señal clara de un genjutsu. ¿Genjutsu? ¿Desde cuándo? Preguntó, su Sharingan activando, revelando 2 tomoe en cada ojo.
Antes de que Sasuke pudiera reaccionar más, Oryu le apretó un kunai frío en el cuello. El repentino cambio de la ilusión a la realidad pilló a Sasuke desprevenido. No me obligues, Sasuke. Puedo hacer que duela mucho. Sasuke se congeló, el metal frío contra su piel un duro recordatorio de la gravedad de la situación. Bien, gruñó. Solo dime lo que te enseñó. Oryu retiró el kunai, retrocediendo mientras liberaba a Sasuke del genjutsu. No es de tu incumbencia, Sasuke. Pero como tienes tanto curioso, se detuvo, una sonrisa astuta cruzando su cara, solo digamos que he aprendido algunos trucos que van más allá del currículo estándar de Uchiha. Sasuke, su orgullo herido, le contestó, ¿piensas que eres mejor que yo? Oryu miró directamente a los ojos de Sasuke y dijo, no creo, Sasuke. Sasuke ha sonreído, confundiendo las palabras de Oryu para retirarse, pero Oryu continuó, no pienso en ti. Me importas muy poco de ti. Así que, no. No creo que sea mejor que tú. No me importaba menos. Frustración grabada en su cara, Sasuke apretó el puño fuertemente y se dio la vuelta. Así sea. En el examen, te destruiré, mostraré a todos los que están mejor. Con esas últimas palabras, Sasuke irrumpió, dejando a Oryu para cerrar la puerta una vez más. Sasuke desapareció rápidamente de sus pensamientos. Oryu no tenía intención de desperdiciar las células cerebrales en el borde. En cambio, redirigió su enfoque a los próximos exámenes Chunin. La búsqueda del sistema ofreció la misma estructura que el anime. Un examen escrito, bosque de la muerte, preliminares y la final. No importa si hay desviaciones. Mi principal preocupación es Orochimaru, aunque dudo que haga una aparición, pensó para sí mismo. Sentado, Oryu comenzó a elaborar estrategias. En el examen escrito, tendré que tener cuidado. No se trata solo de intelecto. Se trata de astucia. Tendré que ser astuto para reunir información sin ser atrapado. Sus pensamientos se trasladaron entonces al bosque de la muerte. Esa etapa es perfecta para mis habilidades. Sigilo, rastreo, emboscadas son mis fortalezas. Puedo usar Ghost Mirage y Silent Stealth Technique para moverme sin ser detectada para tratar de completar dos subcomisiones juntos. Y con mis habilidades de Sharingan y Genjutsu mejoradas, tendré una ventaja. Mientras contemplaba las preliminares, Oryu reflexionó, el combate Talso es inevitable. Esta etapa es importante. Las suposiciones son complicadas. No quiero mostrar demasiada habilidad, pero también quiero las recompensas. Pero lo más importante, debo superar a mis oponentes. Finalmente, considerando la ronda final, pensó, aquí, la versatilidad es clave. Necesito demostrar una serie de habilidades. Aquí es donde realmente puedo mostrar mi crecimiento. Pero debo ser cauteloso para no revelar demasiado de mi verdadera capacidad, pero realmente quiero completar las misiones también. Las ventajas suenan increíbles. Suspirando, Oryu decidió que era hora de terminar la noche. Con los exámenes Chunin a partir de mañana, necesitaba su descanso. Una rápida ducha para limpiar el sudor y la mugre del entrenamiento del día, y estaba listo para la cama. Sus pensamientos persistieron brevemente en los próximos desafíos antes de que dormir se lo reclamara. A la mañana siguiente, Oryu despertó con la primera luz del amanecer. El día de los exámenes Chunin había llegado. Vestido rápidamente, agarró sus elementos esenciales y se dirigió a la Academia Ninja. Llegó antes de lo necesario, interesado en observar la dinámica entre el otro genin, especialmente interesado en si la escena con Lee desafiando a Sasuke, como se ve en el anime, se desarrollaría en la realidad. Al acercarse a la academia, el zumbido de la energía emocionada y nerviosa del genin reunido era palpable. Vio a Hinata y Shino esperando cerca de la entrada, sus expresiones una mezcla de determinación y ansiedad. Morning, los saludó Oryu, su voz tranquila y firme. Hinata se volvió hacia él, una pequeña sonrisa en su rostro. Buenos días, Oryu. ¿Te sientes listo? Tan listo como estaré, contestó Oryu. ¿Y ustedes dos? Shino ajustó sus gafas, su voz incluso. Listo. Será un reto interesante. Escalando las escaleras al segundo piso de la Academia Ninja, Oryu, Hinata y Shino observó el truco menor para filtrar el genin menos perceptivo. El aula 201 había sido cambiado a 301 con un simple genjutsu. Oryu hizo un ligero guiño, reconociendo la sutileza de la prueba. Fue un reto básico, pero eficaz en su propósito. Frente a la puerta estaban Izumo y Kotetsu, los guardias eternos de la puerta, que ahora vigilan esta nueva entrada. Al acercarse, notaron a Rock Lee en el suelo, aparentemente golpeado por Kotetsu. Por supuesto, Oryu sabía que Lee estaba ocultando su verdadera fuerza.
Justo entonces, Sasuke, Sakura y Kiba llegaron, observando la escena. Sasuke, nunca uno que pierda una oportunidad para afirmar su superioridad, casualmente comentó. Bueno, mejor déjame pasar. Como este es el segundo piso, esa puerta es falsa. Su declaración, engreída y fuerte, alertó a todos en las inmediaciones, socavando el propósito de la prueba. Los ojos de Sasuke conocieron a los de Oryu, una mezcla de ira y de regodeo evidente en su expresión. No es así, Sakura. Eres nuestro especialista en genjutsu. Deberías haberlo visto desde kilómetros de distancia, agregó Sasuke, con un tono que implicaba tanto elogios como un sutil jab. Sakura, sus mejillas enrojándose con una mezcla de guaines y orgullo, respondió. Por supuesto que me di cuenta. Kotetsu, no uno para tolerar tal arrogancia, cargado en Sasuke, exclamando. Solo ver no es suficiente. Cuando ambos estaban a punto de chocar, Lee intervino rápidamente, deteniendo sus patadas con una gracia sin esfuerzo que conmocionó tanto a Sasuke como a Kotetsu. Neji, viendo cómo se desarrollaba la escena, le comentó secamente a Lee. Eso no fue lo que acordamos. ¿No sugeriste que escondiéramos nuestra fuerza? Lee, su mirada que permanecía brevemente en Sakura, respondió vacilantemente. Pero, luego se acercó con confianza a Sakura, presentándose con una sonrisa encantadora. Hola. Me llamo Rogue. Así que tú eres Sakura. ¿Te gustaría ser mi novia? Te protegeré con mi vida. Sakura, sorprendido por la repentina proposición, respondió sin rodeos. No hay. Eres cojo. Sus palabras fueron duras, haciéndose eco por el pasillo. Oryu, observando las interacciones, no pudo evitar sonreír ante la escena familiar. Era como el anime, pero con un giro distinto que lo hacía singularmente real. Pensó para sí mismo. Este va a ser un día interesante. Oryu no pudo evitar sentir un parpadeo de sorpresa cuando Neji no desafió a Sasuke como lo hizo en el anime. Con su padre aún vivo, el comportamiento de Neji fue más sobrio, resultado de su diferente crianza. Pero se sintió entretenido mientras veía la escena con Rogue Lee desarrollarse. Mientras Lee se acercaba audazmente a Sasuke, desafiándolo por la mano de Sakura, la sonrisa de Oryu se amplió. Esto debería ser bueno, murmuró para sí mismo. La perspectiva de ver a Sasuke deshacerse de una clavija siempre fue entretenida. Shino, de pie a su lado, parecía sorprendido por el interés de Oryu en la pelea. ¿Estás interesado en ellos, Oryu? Preguntó. En realidad no, contestó Oryu, sus ojos fijos en los dos cilindros. Solo un poco de diversión. Mientras Sasuke y Lee se trasladaban a una zona abierta para su duelo improvisado, Oryu activó su Sharingan, curioso por ver las técnicas y movimientos de ambos combatientes. Si valía la pena copiar o aprender de su lucha, no se lo iba a perder. Sasuke y Lee se enfrentaron, la tensión palpable. Sasuke, con su habitual aire de arrogancia, parecía confiado, subestimando a Lee. Lee, en cambio, se paró en una postura relajada, su mirada enfocada e inquebrantable. Lee fue el primero en moverse, cerrando la distancia entre él y Sasuke con una velocidad sorprendente. Sus movimientos fueron un desenfoque, un testimonio de su intenso entrenamiento de taijutsu. Sasuke, atrapado desprevenido, apenas logró bloquear los primeros golpes. System Message. Copiar intento detectado, taijutsu. Velocidad y precisión. Konoha fuerte Fist Style. Oryu Sharingan rastreó cada movimiento, los intrincados detalles del estilo taijutsu de Lee se volvieron más claros con cada segundo pase. Sin embargo, la velocidad de Lee fue extraordinaria, empujando los límites de lo que Oryu podía analizar y copiar en tiempo real. Sasuke, recuperando la compostura, contrarrestó con una serie de patadas y golpes a tiempo, su entrenamiento de Uchiha evidente en sus movimientos fluidos. Los dos intercambiaron golpes, su lucha un baile de velocidad y agilidad. System Message. Copiar intento detectado, taijutsu. Uchiha Intercepting Style. La atención de Oryu se dividió entre los dos combatientes, su Sharingan parpadeando mientras absorbía los matices de sus técnicas. Mientras que el estilo de Sasuke era algo con lo que estaba más familiarizado, la forma única de Lee era un nuevo rompecabezas para resolver. El duelo se intensificó, con la velocidad de Lee aumentando hasta un punto en el que Sasuke luchó por mantenerse al día. Los ataques de Lee se hicieron más precisos, cada uno apuntaba a los puntos vitales de Sasuke. Sasuke, confiando en su Sharingan, logró evadir lo peor de los ataques, pero estaba claro que estaba a la defensiva. System Message. Konoha Strong Fist Style Taijutsu Analysis Complete, Data Stored. Oryu Sharingan había reunido suficiente información sobre el estilo taijutsu de Lee.
Los movimientos precisos y rápidos, optimizados para un combate a corta distancia, ahora estaban impresos en su mente. Pero sabía que replicar esa velocidad requeriría un entrenamiento físico intenso. Cuando Sasuke fue enviado volando por el rápido ataque de Lee, abrió su Sharingan, confiado en su inminente victoria. Pero mientras cargaba hacia adelante, de repente sintió una presencia debajo de él. Antes de que pudiera reaccionar, una poderosa patada de Lee lo envió volando por el aire. Lee había utilizado la técnica de Shadow Dance para posicionarse bajo Sasuke, listo para ejecutar el loto primario. Oryu, habiendo visto suficiente, desactivó su Sharingan y se volvió para marcharse. Había reunido suficientes datos de su lucha y no veía necesidad de presenciar la conclusión. Hinata, mirando desconcertado, preguntó, ¿qué pasó? Se acabó, dijo, sonriendo ligeramente. Justo cuando Hinata y Shino se girieron para ver el resultado de la pelea, Guri apareció, su llegada marcada por un shuriken lanzado que detuvo el ataque de Lee en el aire. La oportuna intervención de Sensei fue seguida por una severa conferencia sobre el uso apropiado de sus habilidades. Dejando la escena detrás, Oryu, seguido por Hinata y Shino, subió al tercer piso, dirigiéndose al aula 301. Al entrar, fueron recibidos por la vista de numerosos genios de varios pueblos. Parecía una reunión típica a primera vista, pero mientras Oryu escaneaba la habitación, una sensación de hundimiento le golpeó. «Gira», maldijo bajo su aliento. Mientras Oryu examinaba la habitación, sus ojos parpadeaban a través del genin ensamblado. Reconoció a muchos del anime. Gaara de la arena y sus hermanos Kankuro y Temari, Kurotsuchi de la piedra, Chahuru y Suigetsu de la niebla, Atsui, Karui, y Omoi de la nube, Karin de la cifra. ¿Qué diablos están haciendo todos estos personajes aquí?, murmuró bajo su aliento. Kurenai dijo que este examen sería diferente, pero esta es una convergencia de todos los personajes principales. Ha hecho clic en la lengua con frustración. Esto no es bueno. No puedo contenerme contra estos tipos. Todos son fuertes por derecho propio. Algunos de ellos, dudo que pueda incluso ganar en contra. Su mirada se mantuvo en Ch.Jar. ¿No debería tener al menos 14? ¿Qué está haciendo aquí? Hinata, de pie a su lado, parecía abrumada por la gama de formidables shinobi. Esta va a ser una dura competencia. Shino agregó. Parece que el pueblo está usando esto como una oportunidad para mostrar su fuerza, y otros pueblos están respondiendo en especie. Oryu se burló en silencio, con la cabeza corriendo. Esto lo cambia todo. Tendré que ajustar mi estrategia para los exámenes. Competir contra estos tipos no será fácil. La puerta del aula se abrió una vez más, admitiendo a Sasuke, que ahora parecía humilde y visiblemente sacudido, con Sakura Fusil orbitando a su alrededor. Kiba entró, una sonrisa jugando en sus labios, claramente divertido por el estado desaliñado de Sasuke. Ino, Shikamaru y Choji se unieron poco después, con Ino caminando con confianza hacia Oryu. «Oryu, ¿cómo estás?» «Ha pasado algún tiempo», saludó, su tono amistoso pero cargando con una nota subyacente de curiosidad. Oryu ofreció un guiño en respuesta. «Ha pasado un tiempo», contestó, su voz neutral, regalando poco de sus pensamientos. Shikamaru y Choji, que compartían una relación tensa con Oryu, no se molestaron en reconocerlo. En cambio, entablaron conversaciones con Shino y Kiba, discutiendo estrategias y observaciones sobre el otro genin en la sala. Poco después, Rogue, Neji y Tenten entraron en el aula. Neji se acercó a Hinata, su comportamiento respetuoso pero distante. «Hinata-sama», saludó, a lo que Hinata respondió con una cálida sonrisa, un contraste con la habitual frialdad entre la rama principal y la rama cadeta del clan Hyuga. Oryu, escaneando la habitación, señaló la ausencia de Kabuto o Orochimaru. Como era de esperar, Orochimaru no se atrevió a hacer una jugada contra Konoha bajo el liderazgo de Shisui, pensó Oryu, su mirada barriendo a través de la sala. No Kabuto tampoco. Interesante. El aula bullía con el zumbido bajo de las conversaciones y el ocasional revuelo de armas o engranajes que se estaban ajustando. Genin de varios pueblos se mezcló, algunos dimensionando su competencia con miradas cautelosas, otras tratando de enmascarar su nerviosismo con bravuconería. Oryu se apoyó contra la pared, observando la dinámica en juego. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Sasuke, que todavía parecían inquietos de su encuentro con Rogue. El orgullo de Sasuke debió haber tenido bastante éxito, reflexionó Oryu en silencio, una leve sonrisa tirando de la esquina de su boca. Ino, todavía flotando cerca de Oryu, intentó una pequeña charla. «Entonces, ¿qué piensas de la competencia? Toda una reunión, ¿no?»
Su tono era casual, pero sus ojos eran agudos, buscando cualquier indicio de la verdadera evaluación de Oryu. Ino se inclinó cerca de Oryu, su voz cayendo a un tono serio. Te dije que te debo una por el incidente del conejito, así que aquí está. Como no eres el heredero de tu clan, dudo que lo sepas, pero este examen es diferente. Algunas de las personas en esta sala son posibles sucesoras de sus aldeas. Y todos tienen habilidades ridículamente fuertes. Ten cuidado. Sus ojos buscaron a Oryu por alguna señal de sorpresa, pero no encontró ninguno. Ella cuestionó, ¿usted? Oryu asintió sutilmente. Todavía estoy agradecido por el aviso. Tú también, ten cuidado. Son más que sucesores. Algunos también son sedientos de sangre. Su mirada se agachó a la mitad, haciendo una pausa en Gaara, cuyos ojos sin emociones inspeccionaron el entorno. Ino siguió su mirada, un escalofrío corriendo por su columna vertebral al ver el comportamiento desprendido de Gaara. Ella asintió en comprensión, retrocediendo cuando Ibiki Morino llegó con un equipo de Chunin para protagonizar el examen. El genin comenzó a tomar asiento, llenando la sala con una sensación de anticipación mezclada de ansiedad. Oryu, escaneando la sala, buscó identificar a cualquier experto en encubierto entre los participantes. Señaló las variadas expresiones. Unos llevaban máscaras de confianza, otras traicionaban la anticipación nerviosa. Sus ojos se movían con facilidad práctica, escudriñando cada genin. El examen escrito, sabía, estaba diseñado para probar algo más que solo conocimiento. Era una prueba de astucia y engaño. La mayoría de los participantes tendrían que hacer trampa para tener éxito, pero Oryu estaba preparado para abordar la prueba en sus propios términos. Ibiki, de pie al frente del aula, comenzó a esbozar las reglas. Este examen pondrá a prueba tu inteligencia y ingenio, anunció, su voz resonando en la sala silenciosa. 10 preguntas, 10 puntos. Cada pregunta equivocada deduce un punto. Recuerde, si los proctores deciden que sus acciones son sospechosas, deducirá 2 puntos de usted. Dado que los resultados de este examen se evalúan colectivamente, perder un total de 10 puntos llevará a la descalificación para todo el equipo. Oryu se sonrió a sí mismo. ¿Eh? Una forma diplomática de decir que tenemos que engañar inteligentemente, pensó. Miró alrededor, notando cómo algunos genin prepararon sutilmente sus métodos de engaño. Espejos ocultos, pequeños pergaminos y varios otros dispositivos ingeniosos. El examen comenzó, y Oryu leyó las preguntas. Eran complejas, que requerían un profundo conocimiento de las estrategias shinobi, la historia y la teoría del chakra. Diseñado para ser imposible para la mayoría de genin, valoró, pero no para mí. Sus ojos volteaban a través del papel, su mente procesaba rápidamente la información. Fecha 1. Prueba escrita, la prueba del conocimiento. Objetivo. Excel en la prueba escrita a través del intelecto y la astucia. Subquest. The Silent Prodigy, completa la prueba sin problemas por tu propio mérito. Recompensa. Sagestome permanentemente aumenta la estadística de inteligencia en 10 libras, 200 XP. Subquest. The Crafty Ninja, usa éxito el engaño para recoger respuestas sin ser detectado. Recompensa. Master of Illusions Perk, enhances Genjutsu capacidades, número 200 XP. Condición de eliminación. Ser atrapado engañando más del doble o anotando en el 10% inferior. Mirando la búsqueda que tenía ante sí, Oryu decidió tomar el segundo enfoque. El beneficio que podía realzar su maestría en Genjutsu era demasiado tentador para dejarlo pasar. En comparación con un aumento de solo 10 puntos en inteligencia, una habilidad única que potencialmente podría darle una ventaja en Genjutsu era mucho más valiosa. Razonó que si bien las estadísticas podían aumentar con el tiempo, beneficios especiales como maestro de las ilusiones eran oportunidades raras. Suspiró mientras miraba la búsqueda una vez más. La descripción de la segunda búsqueda fue realmente complicada. Usa con éxito el engaño para recoger respuestas sin ser detectados. La redacción sugería que no tenía que ser atrapado, no que los proctores ignoraran su engaño. Estaba seguro de que Ibiki podía ver a través de la mayoría de los métodos tramposos, como cuando Kankuro regresó del inodoro en el anime. Ibiki sabía que el proctor no era realmente un chunin, pero un títere que Kankuro había disfrazado. Pensó si la búsqueda le pedía que hiciera trampa de una manera que a los proctores no les importaba aunque fueran atrapados o no. Si primero, copiar la escritura a mano con Sharingan era suficiente, como lo hacía Sasuke en el anime, y estaba a punto de hacerlo ahora también. Sonrió. Es una apuesta, pero estoy dispuesto a cogerlo. Dicho esto, esperó mientras el examen tomaba su curso.